Saludos, bienvenidos y bienvenidas. Celebramos esta charla virtual como parte de las actividades de la Asociación de Economistas de Puerto Rico durante la Semana del Economista 2021. Mi nombre es Alba Bruguera Fabre, presidenta de la organización, y le agradezco haberse conectado a esta charla. Desde la Fundación de la Asociación de Economistas de Puerto Rico nos hemos ocupado, mantenido, llevando educación continua a la profesión del economista a través de seminarios, charlas. La idea de nosotros siempre ha sido promover, ¿verdad?, aparte de nuestra misión, la discusión de los temas económicos de actualidad. En esta ocasión vamos a tener una charla sobre la sostenibilidad fiscal para Puerto Rico, análisis sobre las leyes de consolidación fiscales aprobadas durante la crisis, que nos va a exponer el día de hoy el doctor Fernando Lugo Camacho. Para presentarles a nuestro invitado, les voy a dejar con el economista, miembro de nuestra Junta de Directores y pasado presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, Edwin Ríos Rivera, a quien le agradezco, ¿verdad?, por la coordinación de este foro. Le agradezco también al doctor Fernando Lugo por habernos acompañado, ¿verdad? Así que adelante, comenzamos. Sí. Muchas gracias, Alba, por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo en esta presentación. Agradezco el privilegio y el honor de poder compartir con el doctor Fernando Lugo en la presentación ante la Asociación de Economistas su publicación más reciente, ¿verdad?, que se titula Consideraciones jurídicas en torno a las consolidaciones fiscales, un estudio comparado entre España y Puerto Rico. Conozco a Fernando hace muchísimos años. De hecho, estudiamos juntos para finales de la década de los 80 en la Universidad de Puerto Rico, y en su experiencia profesional de trabajo en el gobierno de Puerto Rico y yo en el Departamento de Hacienda, tuvimos compartir muchas veces, ¿verdad?, temas profesionales y temas fiscales. Para presentar al doctor Fernando Lugo, voy a presentar su formación académica y su experiencia profesional. Tenemos un distinguido economista que tiene una amplia, ¿verdad?, educación, que incluye un doctorado en economía de la Universidad de Connecticut, maestría de la Universidad de Michigan en economía y también una maestría en la Universidad de Puerto Rico. Y además es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, y tiene una maestría también, ¿verdad?, de la Universidad Complutense con la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y un Juris Doctor. Así que estamos con una persona, ¿verdad?, que tiene una amplia formación académica y de igual manera una experiencia profesional abarcadora. Actualmente trabaja en el negociado de análisis económicos del Departamento de Comercio de Estados Unidos y trata temas, ¿verdad?, sobre la economía de Puerto Rico. También trabajó por muchísimos años, alrededor de 13 años, en el Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico, donde desarrolló el índice de actividad económica, que actualmente se utiliza como un indicador en el Banco de Desarrollo Económico. Y desde allí desarrolló modelos econométricos y trabajó en diversos análisis de la economía de Puerto Rico y de temas fiscales. También ha tenido experiencia en el mundo docente, ¿verdad?, como académico, y en agencias de gobierno como PRITCO, Hacienda, el Departamento de Comercio, Departamento de Desarrollo Económico. Así que la carrera tanto profesional como académica de Fernando es bien amplia, y en el día de hoy tenemos la oportunidad que nos presenta un libro, su libro, con un tema muy pertinente, ya que trata sobre las consolidaciones fiscales. Y precisamente, ¿verdad?, yo en cierta manera veo que el libro es como un preámbulo de todo lo que estamos viviendo en estos días con la situación fiscal, y me parece que su experiencia profesional, ¿verdad?, tanto en el Banco como de Fomento, como sus estudios en Derecho, pues lo llevaron a realizar este trabajo. Así que sin más preámbulo, ¿verdad?, voy a dejar que el doctor Fernando Lugo haga su presentación sobre el libro. Así que adelante, doctor Lugo. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias por invitarme para estar con ustedes en la Semana del Economista. Para hablar del libro, quiero comenzar hablando de las razones que me llevaron a escribirlo. Este libro fue el resultado
es el llevar a texto mi trabajo de la tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Y lo que motivó a que escribiera esto tiene que ver con la crisis financiera que comenzó en el 2007, pero que se desató con toda su fuerza en el 2008 y que supuso posteriormente una crisis fiscal para la mayoría de los gobiernos de Europa y de muchos estados de Estados Unidos y para Puerto Rico, por supuesto, ¿no? Para el tiempo en que esta crisis se iba desatando, salían ensayos de distintas ramas del saber, ensayos de ciencias políticas, de sociología, de economía y de derecho, para tratar distintos aspectos de la crisis. Los distintos enfoques de las distintas ramas del saber no han agotado todavía el tema. En el caso de Puerto Rico, las preocupaciones surgieron por dos vías fundamentales. En primer lugar, los niveles de los ingresos públicos, de los recaudos de Hacienda, eran necesarios para mantener todo el aparato estatal. Mostraban dificultades para llegar a los niveles que se requerían para el mantenimiento del Estado, ¿no? Y por otro lado, lo que se veía en el crecimiento de los precios de la vivienda desde 1996 hasta el 2006, a unas tasas que iban, las tasas de crecimiento de los precios de la vivienda crecían de forma más rápida que el crecimiento del ingreso personal. Cuando se hablaba de los ingresos públicos, la mayor preocupación en aquella época era si las dificultades para alcanzar los niveles de ingresos que se requerían eran causas coyunturales o estructurales, ¿no? Es decir, si se trataba de un problema del ciclo económico y que cuando se saliera de una situación recesionaria o de ralentización del crecimiento económico, si eventualmente el crecimiento regresaría y los ingresos de Hacienda volverían a llegar a los niveles que se esperaban, o si se trataba de un resultado estructural en el sentido de que al eliminar, entre otras razones, pero al eliminar la recesión 936 y la caída que se fue observando en el sector industrial de Puerto Rico, particularmente en el año 2001 y 2002, si eso iba a tener unos efectos que continuarían a través del tiempo o si solamente iba a haber una caída temporal y que eventualmente se retomaría el crecimiento económico. Antes de que estallara la crisis financiera, no estábamos seguros de qué estaba pasando, pero una vez estalló la crisis financiera, pues se ve que los precios de las viviendas no eran sostenibles, empezaron a decaer y se empezó a observar otra serie de indicadores en contracción económica, ¿no? La explicación más común que se le ha dado a la crisis es que esto fue un fenómeno iniciado en el sector financiero privado. Estoy hablando ahora de la crisis en términos mundiales, ¿no? Que tuvo efectos en los distintos sectores de la economía y que los estados, al tratar, y los estados aquí me refiero a todos los países que tuvieron que enfrentarla, los estados al tratar de contrarrestar los efectos sobre la economía privada, entraron sus finanzas públicas se deterioraron al intentar políticas de expansión económica que representaron aumentar sus déficits públicos, ¿no? Un aumento del gasto público y una caída en los ingresos públicos, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, los distintos países intentaron inicialmente políticas expansivas. De hecho, en Puerto Rico también se intentaron políticas expansivas. Sin embargo, al ver que estas políticas en muchos países de la Unión Europea no tuvieron el efecto que esperaban, ellos esperaban unos efectos más inmediatos, al ver que sus déficits públicos aumentaban de una forma que ellos no habían experimentado anteriormente, comenzaron políticas de consolidación fiscal. ¿Y qué consiste en las políticas de consolidación fiscal? En implantar leyes de ajuste fiscal, es decir, implantar leyes donde se
se redujera el gasto público y aumentaran los ingresos públicos. En otras palabras, el aumento de los impuestos y el aumento en y la reducción en el gasto. Lo que me llamó la atención cuando inicié esta investigación es que, porque yo inicialmente lo que estaba viendo era lo que estaba pasando en Puerto Rico, ¿no? Pero cuando me tocó como parte de mis estudios en la maestría de Derecho Comparado de la Universidad Complutense que se dicta en la Universidad Interamericana, y luego posteriormente cuando me tocó seguir la investigación doctoral en Madrid, eh, lo que observábamos lo que observé cuando empecé a investigar sobre esto es que las leyes de consolidación fiscal que se fueron implantando en España tenían, en términos de estructura, se parecían a la forma en que se implantaron estas leyes de consolidación fiscal en Puerto Rico. Es decir, se establece una situación de emergencia fiscal y se establecen leyes que, que atentan o distorsionan o cambian las relaciones, ya sean laborales, tributarias, de servicios públicos. Y el ver esa coincidencia me llevó a investigar sobre este tema, ¿no? A pesar de que las causas, porque todo el mundo le atribuye esto a la crisis financiera mundial, a pesar de que las causas pudieran ser en la superficie similares, las raíces en realidad son dispares, porque en Puerto Rico ya llevaba una situación de contracción por otras condiciones que estaban ocurriendo antes que lo que pudo haber pasado en España y en el resto de Europa, ¿no? El método que utilicé para exponer este trabajo, para trabajar este trabajo, es el que se sigue en temas de derecho comparado. Y para esto, y como es una crisis mundial, tuve que entrar en los temas de lo que es la globalización económica, cómo la globalización económica fue haciendo, fue creando condiciones donde una economía, en este caso la economía de Estados Unidos, porque la crisis en un sentido se inicia en Estados Unidos, puede afectar a otras economías del mundo y, y cómo los distintos países, en este caso estoy pensando o en España o en el caso de Puerto Rico, las soluciones que se proponen sí, las leyes que se proponen suelen converger. A pesar de que son países de tradiciones jurídicas distintas, o sea, el derecho administrativo español es un derecho continental y el derecho administrativo en Puerto Rico, y cuando hablo de derecho administrativo en este caso me refiero a todo lo que tiene que ver con derecho público, derecho tributario, o, o lo que puede ser derecho laboral público, etcétera. Pues esto tiene, en el caso de Puerto Rico, tiene tradición en el derecho anglosajón, el common law, que se le dice, ¿no? Esta crisis, o sea, este análisis se puede enfocar en su dimensión sociológica, como todos los efectos que tiene la globalización en todas las sociedades a través del mundo, en su dimensión jurídica, como la globalización económica ha afectado los distintos ordenamientos para atender la crisis, y en su dimensión económica en ver los instrumentos y las políticas económicas que están disponibles y los instrumentos para implantar esas políticas económicas. Y de aquí pues paso entonces a presentar un breve resumen del texto que Edwin pues acaba de mostrar, ¿no? Este libro consta fundamentalmente de 5 capítulos y un capítulo de conclusiones. El libro comienza con unas cuestiones generales en torno a la globalización, donde se exponen brevemente los temas relacionados a las expansiones mundiales de los mercados y de cómo estas expansiones fueron llevando, a su vez, cambios tanto en las doctrinas económicas y en las doctrinas jurídicas, como en los órdenes económicos y jurídicos. O sea, no es solamente el pensamiento económico y jurídico que está detrás de explicar las relaciones económicas a través del mundo, sino también cómo los países se organizan para atender esas situaciones, ¿no?
Este fenómeno de la globalización al presente, el término de las consolidaciones fiscales, ayuda a explicar la convergencia de las soluciones económicas y jurídicas que se fueron observando a través de la crisis. Aquí se destaca la incidencia de este fenómeno de la globalización en los aspectos fiscales y de derecho administrativo. Y para explicar esto bien, que aquí me parece que es una cosa importante o que puede resultar de interés al público que quiera leer este texto, eh, para explicar bien este desarrollo, entro a exponer cómo se fue desarrollando el derecho administrativo tanto en el mundo español como en Puerto Rico, ¿no? Y se discuten los fundamentos doctrinales de esos cambios. En el caso de España, por ejemplo, de cómo el Estado cómo se justifica la intervención del Estado, no solamente en aspectos de derecho administrativo, de derecho público, sino también de derecho privado. Y lo contrasto con ese desarrollo en el derecho puertorriqueño, ¿no? A su vez, para que tenga sentido esta comparación, entro en toda una discusión, un desarrollo de lo que fue la teoría macroeconómica a partir de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la discusión en el libro va un poco antes de la Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos, donde se argumentaba mucho el asunto del laissez-faire, de la poca intervención del Estado en la actividad económica y de la necesidad de mantener los presupuestos balanceados, etc. Y entro a discutir cómo la depresión fuerza, por un lado, la administración de Roosevelt a intentar distintas posibilidades de expandir el gasto público para contrarrestar la depresión, y luego cómo la teoría económica, porque Roosevelt estaba actuando antes de que Keynes escribiera su teoría general, ¿no? Pero quien da la justificación teórica de por qué es importante que el Estado intervenga para estabilizar la economía, pues viene siendo Keynes, ¿no? Y cómo esa teoría macroeconómica se mantiene más o menos estable hasta la crisis petrolera de los 70, y que luego en los 80 se da la vuelta de la teoría económica para convertirse ya a, a una situación de desregulación económica y, y de no intervención o de poca intervención del Estado en la economía, y que termina entrando en cuestión con la crisis económica del 2008, ¿no? De allí el paso al segundo capítulo, que trata del tema de la intervención del Estado en la actividad económica y del estudio del derecho y la economía, ¿no? En ese capítulo se presentan justificaciones tanto jurídicas como económicas de la intervención del Estado en la actividad económica. Se habla de las políticas de los instrumentos, y toco el tema del derecho a la economía porque, a pesar de que en Estados Unidos, si ustedes examinan textos de derecho y economía, eh, el estudio del derecho y la economía se pudiera decir casi que es derecho y microeconomía. ¿Por qué? Porque de la forma en que se ve es cómo se buscan los fundamentos microeconómicos de distintos problemas que se examinan en derecho. Derecho de propiedad, derecho de contratos, derecho de responsabilidad civil extracontractual. Aún para estudiar derecho penal, pues se estudian las penas y cómo las penas afectan el comportamiento individual, pero siempre visto de una visión microeconómica. Mientras que en el caso de España se estudia lo que le llaman derecho público económico, donde no solamente se ven los fundamentos microeconómicos de distintos problemas jurídicos, sino que ese derecho público económico permite la incorporación de aspectos macroeconómicos al estudio del derecho. Esa es la sección que se discute en ese capítulo. A mí me parece que es bastante interesante. Lo que hago es traer una discusión de distintos autores sobre la necesidad de atender este problema, ¿no? El tercer capítulo viene a ser el de la acción fiscal del Estado ante la crisis. Aquí, en el capítulo 2, el capítulo anterior, estaba hablando
de distintas políticas económicas. Hablo de la política monetaria, de la política fiscal, de la política comercial, pero ya en el capítulo 3 me centro en la acción fiscal del Estado ante la crisis. Aquí se tratan los temas de déficit, deuda pública y estabilidad presupuestaria, haciendo especial hincapié en la política fiscal, entendida como un vehículo para la estabilización económica. Se presenta aquí la relación entre déficit y deuda, las condiciones necesarias para la sostenibilidad de la deuda y la necesidad de la consolidación fiscal ante un patrón de insostenibilidad de la deuda. Se presentan las medidas que suelen tomarse ante situaciones de consolidación fiscal y se argumenta sobre el momento óptimo para su implantación. Y el capítulo termina, y esto fue quería haberlo desarrollado originalmente como un capítulo aparte, pero pues el tiempo no me dio porque quise sacar el libro rápidamente luego después de la defensa de tesis. Pero el capítulo tiene una breve sección sobre las consolidaciones fiscales y las regiones insulares. Este tema es importante porque España tiene regiones insulares y Estados Unidos tiene regiones insulares, los territorios no incorporados. Bueno, tiene un territorio incorporado, Hawái, que es una región insular a su vez, ¿no? Y hay toda una investigación. Este tipo de investigación se estuvo dando mucho en los 90 y ha vuelto a resurgir a partir de la crisis fiscal. Y tiene que ver con el tema de que las regiones insulares, la operación de gobierno y la operación económica, etcétera, suele ser más frágil en las regiones insulares porque por distintas razones. Pero hay razones de economías de escala y de alcance. Hay distintos problemas que hacen que, por ejemplo, el mantenimiento de lo que es los sistemas eléctricos, los sistemas de agua potable, todos estos sistemas suelen ser más caros en las regiones insulares. Y quise tocar ese tema porque tanto Puerto Rico, tanto Estados Unidos como España tratan de forma diferente a sus regiones. Y toqué ese tema allí. El cuarto capítulo pues, trata de los antecedentes detonantes del desenvolvimiento de la crisis. Y aquí hago un recuento de lo que a mi juicio fueron las causas que provocaron la crisis. Y en términos generales, la conclusión aquí principal fue que a pesar de que en el caso de España la crisis financiera mundial fue un detonante, para el caso de Puerto Rico la crisis financiera fue un acentuador, se puede utilizar el término, ¿no? Puerto Rico ya venía mostrando a partir de, primero, y eso lo explico en este capítulo, lo que fue el NAFTA, de que le quita el carácter de exclusividad, la ventaja que tenía Puerto Rico para utilizar, de ser el único o el socio más importante para entrar productos hacia Estados Unidos, pues con el NAFTA pues ya México comienza a competir con Puerto Rico en el mercado norteamericano. Pero a mi juicio el factor que fue primordial fue la eliminación de la sección 936, que provoca una reducción sustancial en todo lo que es el sector industrial. Y ya con eso luego se da la burbuja inmobiliaria, se da la crisis, pero cuando entra la crisis ya Puerto Rico estaba en una situación de mucha fragilidad económica. Entonces, en ese sentido, la crisis lo que hizo fue que acentuó las dificultades económicas en las que enfrentaba Puerto Rico, mientras que en el caso de España, la crisis, el inicio de la crisis comenzó, fue lo que detonó las dificultades económicas que sufrió España por bastante tiempo, por más de 4 años. Bueno, en el quinto capítulo trata del análisis de la legislación en torno a las medidas impulsadas para lograr la estabilización de la economía y la eficiencia de las medidas expansivas, la implantación de algunas medidas de consolidación fiscal. Asimismo, se hacen algunas consideraciones en torno a distintos mecanismos para estabilizar el presupuesto. Se habla de los entes superestatales, se habla de la Constitución y se habla de las agencias independientes de control fiscal. Se discuten
en ese capítulo se discuten ventajas y desventajas de cada uno de estos mecanismos para el control presupuestario. Ese capítulo culmina o entra en la posibilidad de que ante las dificultades de que la Constitución no sea suficiente para ayudar a estabilizar el presupuesto y ante la posibilidad de que las agencias independientes de consolidación fiscal, de control fiscal, perdón, no sean suficientes para estabilizar el presupuesto, se utilizan entonces medidas extraordinarias que son estas leyes de consolidación fiscal, que en los casos que yo estudio en el libro, pues son la Ley 7 del 2009 y la Ley 66 del 2014 para el caso de Puerto Rico, y los Reales Decretos Ley 8 del 2010 y el Real Decreto Ley 20 del 2012. ¿No? En los tres lugares, tanto en España como en Estados Unidos y en Puerto Rico, las medidas expansivas no fueron suficientes para estabilizar inmediatamente la economía. En el caso de Estados Unidos, lo que pasa es que nunca llevó una consolidación fiscal como se hizo en España o como se hizo en Puerto Rico. Y tanto en el caso de España como el de Puerto Rico, las leyes de consolidación fiscal no fueron suficientes para estabilizar la economía. El libro concluye, presenta bastantes conclusiones. Yo aquí solamente voy a exponer 2 o 3 porque ya me he pasado del tiempo y no quiero extender esta presentación demasiado, ¿no? Pero dentro de las conclusiones quiero destacar pues, algunas para no tampoco aburrirlos a ustedes en esto, ¿no? La globalización es un fenómeno en continua evolución y expansión de carácter generalizador, unificador en aspectos jurídicos, económicos y sociales, y tendiente a eliminar la particularización. La globalización ha afectado particularmente las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos y le ha impuesto a los Estados muchísimas limitaciones, tanto para adaptarse a las transformaciones económicas paulatinas como para amortiguar los choques económicos externos. Asimismo, la globalización ha afectado tanto a las ciencias jurídicas como a las económicas. Ambas se han adaptado según los acontecimientos globales. En primer lugar, a partir de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial, donde la mayoría de los países industrializados adoptaron modelos de economías mixtas y donde se aceptó la participación activa del Estado en la provisión y gestión de bienes y servicios públicos. Y en segundo lugar, a partir de los choques petroleros de la década de los 70 del siglo pasado y de la consecuente era de la desregulación, que fue presionando a los estados para disminuir su intervención económica en muchos aspectos. Es decir, desde la Segunda Guerra Mundial para acá se pasó de un estado benefactor e interventor, esto resumiendo a muy grandes rasgos, a un estado regulador donde las funciones regulatorias se redujeron significativamente. Sin embargo, la crisis del 2008 forzó un replanteamiento de esta actividad del Estado y que todavía sigue en función, porque no solamente la crisis del 2008, ya posteriormente vimos que con la crisis de la pandemia, el Estado ha intervenido también para mantener el gasto en niveles y no permitir que la economía se desplome. Por otro lado, la globalización afectó y permitió el desarrollo de nuevas instituciones y nuevas políticas económicas con nuevos instrumentos para implantar dichas políticas. Y la crisis del 2008 forzó un reexamen de las políticas económicas y de sus instrumentos para hacerlas más interrelacionadas entre sí. Anteriormente, las políticas económicas se estudiaban y se examinaban casi como compartimentos estancos, pero esto no solo, y esto lo discuto en el libro, no solamente en los distintos países, sino en Estados Unidos y las organizaciones mundiales e internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, comenzó a hacer el análisis de las distintas políticas económicas de una forma mucho más interrelacionada. Y en términos de la política fiscal, pues la crisis demostró que sigue siendo un vehículo poderoso para la estabilización económica. Y algo que sí toco en el libro
y que me parece que es interesante es que los multiplicadores fiscales son dependientes del ciclo económico y siendo más sensibles y en el caso donde una economía se encuentra en depresión, son más sensibles tanto a la baja como al alza, de modo que eh, si se recorta el gasto público en un momento de recesión económica, puede acentuar la situación de recesión, o en el caso de una situación de recesión, el aumento del gasto puede hacer salir a la economía de una situación de recesión más rápidamente, ¿no? La mayoría de los estudios que examiné y que están expuestos en ese libro destacan que las consolidaciones fiscales deben atrasarse hasta que las economías se hallen en trayectorias de crecimiento. Implantar consolidaciones fiscales en momentos donde la economía todavía está en una depresión son peligrosas para la estabilidad económica de cualquier país, ¿no? El libro presenta otras conclusiones, pero por razones de tiempo no las expongo y dejaré al público que tenga la oportunidad de examinarlas por su cuenta. Eh, Sin embargo, quería solamente destacar que, a mi juicio, tanto en el caso de España como en el caso de Puerto Rico, las medidas de consolidación fiscal fueron insuficientes. En muchos sentidos, fueron medidas mal concebidas y contradictorias entre sí. Pues tanto la identificación de los problemas como las recomendaciones para atenderlos estaban en desacuerdo con las sugerencias que provenían de muchos expertos. Los resultados concretos fueron muy reveladores. La crisis presupuestaria se acentuó tanto en España como en Puerto Rico, mientras que la economía siguió su trayectoria decreciente. Y pues vuelvo a dar las gracias a la Asociación de Economistas por permitirme presentar el libro aquí. Y Edwin, si tienes alguna pregunta, algún comentario que hacer, estoy a tu disposición. Gracias, Fernando, por la presentación, ¿verdad? Que ha hecho del libro. Sé que ha resumido, ¿verdad? Bastante. Sin embargo, pues hiciste, ¿verdad? Una descripción del contenido de cada uno de los capítulos. Mi experiencia en la lectura es que abarca, ¿verdad? Muchos temas. Esos primeros capítulos tienen unos trasfondos teóricos, tanto económicos como de hacienda pública, así como de derecho, que también son una aportación bien grande que hacen, ¿verdad? Yo quiero pues a las personas que están participando y están viendo el video, que sepan también que el trabajo de Fernando ha sido reconocido por el Colegio de Abogados de Puerto Rico como obra jurídica del año. Y como ustedes han podido ver, ¿verdad? No solo cubre el tema del derecho, sino el tema económico y el tema fiscal. Y es como en una ocasión conversábamos, ¿no? No es posible la política, implantar la política fiscal y económica si no es a través del derecho. Así que por eso la pertinencia. Y al final, que no lo comentaste, ¿verdad? Como uno de los capítulos, pero tienes un epílogo que esto es como cuando uno termina una serie de Netflix, que uno dice, aquí pueden haber otras partes. Traes el tema de los retos fiscales y económicos que presenta la pandemia y yo me atrevo a añadir que viene el tema, de una vez se apruebe este plan de ajuste de la deuda, que está relacionada con toda esta discusión. Así que te agradecemos a nombre de la Asociación de Economistas, te exhortamos a que continúes, ¿verdad? Colaborando. Invitamos a las personas pues, que adquieran el libro. Creo que debe formar parte, ¿verdad?, de la biblioteca de todo economista que le interese estos temas de asuntos fiscales. Así que si tienes algún comentario final, pues, terminamos la presentación, Fernando. Bueno, quiero agradecer a la Asociación de Economistas por la invitación, a ti que me contactaste inicialmente cuando viste el título del libro, a Alba, que también se mantuvo en contacto mientras, porque estos días han sido días un tanto difíciles de mucho trabajo, pero sí, Alba me contactó, tú me contactaste. Y quería aprovechar antes de terminar, de agradecer también al que fue mi director de tesis, a Julio González García,
por ayudarme a estructurar y encauzar el trabajo de una manera factible, y a la dirección del Instituto de Derecho Comparado, a la profesora Rosa Moreno Flores y al profesor José Ignacio Ruiz San Román, que fue el que prologó el libro, por toda la ayuda desde el inicio de la investigación hasta el fin de este trabajo. Sus recomendaciones siempre fueron de mucha ayuda y permitieron que la obra fuera más comprensible para el público general. Inicialmente el trabajo, como lo había concebido inicialmente, era bastante técnico, y gracias a sus recomendaciones pues hicieron que bueno, se extendió el trabajo, pero se hace el trabajo mucho más legible gracias a sus recomendaciones. Y pues quería también aprovechar y dar gracias a ellos y a ustedes por haberme invitado aquí a este conversatorio.